vamos a conocer cicloviajeros y todas las aventuras que tienen por compartir con nosotros. Un gusto tenerlos aquí un miércoles más desde Urdimbre Radio 100.6 FM, emisora comunitaria de Tibasosa en Boyacá. Soy su presentadora, Sara Ríos, y estoy muy emocionada de estar un miércoles más aquí con ustedes. En este programa vamos a recorrer el mundo en bicicleta, descubriendo lugares naturales impresionantes, culturas fascinantes y personas apasionadas que han decidido dejar todo atrás para seguir su sueño de explorar el mundo. Así que prepárense para escuchar sobre tips, recomendaciones para viajar en bici, los momentos más emocionantes que han vivido, el equipamiento esencial para cualquier aventura en bicicleta, culturas fascinantes que vamos a descubrir. Así que vámonos, empecemos este viaje emocionante y descubramos juntos los secretos del mundo en bicicleta. Bienvenidos a Rueda Colombia, el programa radial que te inspirará a recorrer el mundo en bicicleta. En alianza con Vivico Viajeros en Bicicleta por Colombia, a quienes pueden encontrar en Instagram como @vivico_org. Y recuerden, la aventura está justo a la vuelta de la esquina, no dejen de pedalear. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y les cuento que hoy en Rueda Colombia estaremos con Vanessa Guzmán Sánchez, nacida en Bogotá, Colombia, psicóloga de profesión. Comenzó su viaje La Vuelta al Mundo en 2021, recorriendo Suramérica. Luego de esto volvió a Colombia, trabajó en un call center, reunió dinero y actualmente se encuentra pedaleando en Europa. Alterna su aventura con trabajos en hoteles, artesanía y su profesión de psicología. Bienvenida, Vanessa. Quiero resaltar que en el mundo de cicloviajera es conocida como Alma, entonces vamos a llamarte Alma en este Rueda Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenida a los estudios de Urdimbre Radio. Un gusto tenerte aquí y conocer tu historia. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Qué lindo estar acá contigo compartiendo un poco más. Bueno, tú dices buenas noches porque ella actualmente está en Montenegro y allí ya son las 11 p.m., ¿verdad? Sí, aquí ya es tardecito, se me olvida que allá son las 5. Acá ya son, sí, aquí apenas son las 5. Gracias por estar tan tarde comunicándote con nosotros. Me gustaría que empezáramos hablando sobre ti, acerca cómo era tu vida antes de arrancar el viaje, qué hacías, cómo vivías tu vida antes de ser cicloviajera. Claro que sí. Bueno, yo en el 2019 tenía una vida pues normal. Antes de la pandemia yo estaba terminando mi universidad en la Minuto de Dios, en la 80. Estaba trabajando mis prácticas profesionales como psicóloga en el tema de migración de Venezuela, que en esa época pues estaba en furor. Ahí hacía un tema que era el duelo migratorio y tenía un negocio de comidas rápidas con una actual pareja en aquel momento y con mi familia. Entonces todo el día estaba pues trabajando, estudiando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y era rutinario, el diario vivir, era mi rutina día a día hasta que, bueno, la pandemia llegó, ¿no? Y empezaron otros desafíos, otros obstáculos y yo creo que a todos nos afectó la pandemia, incluida a mí. Fue lo que te motivó a arrancar a viajar. Sí, digamos que fue una parte de lo que me motivó. Bueno, aprovechando que acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer y en esta oportunidad tenemos a una cicloviajera, me gustaría que me contaras qué retos tiene que enfrentar una cicloviajera en la ruta frente a tantas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Bueno, yo quiero resaltar que la mayor parte es buena, el 90% es muy bueno, pero sí, claro que hay desafíos.
y ser mujer influye mucho en ello. Lo primero es el acoso sexual es complejo, porque cuando viajas sola, pues muchas veces quieren aprovecharse de que estás sola, de que ven, te ayudo, a costa de algún interés, ¿no? Y eso, sobre todo en Sudamérica, fue un tema complicado. Muchas veces me acusaron de muchas formas, no solo sexual, sino psicológica, física. Fue complejo. El desierto en Sudamérica, bueno, yo creo que el desierto en todo el mundo es muy difícil. También es otro desafío que no es nada fácil pasar en una bici. Eh, el frío, los climas son bastante complejos también. ¿Cómo manejaste esas situaciones de acoso mientras ibas pedaleando en otro país, sola, literalmente con tu casa rodante? ¿Cómo manejabas esas situaciones? Bueno, al principio me daba muchos nervios, la verdad, pero con el tiempo entendí que la forma en cómo tú afrontas eso, digamos, si tú lo afrontas con nervios, con ansiedad, pues solo vas a generar el lado negativo. Entonces lo que yo hacía era siempre confrontar a la persona. Muchas veces, pues la mayoría de veces, pues tuve mucha suerte. Obviamente un hombre podría agredirlo a uno no tiene la misma fuerza que un hombre, pero siempre pues me lo confrontaba, siempre confrontaba a la persona e intentaba mirar los ojos, intentaba también con palabras, no sé, por ejemplo, tú tienes una hija, respeta, o tú también eres una madre, o no sé cómo intentarlos em, sensibilizar de que ellos también vienen una mujer, ¿sí? Y de esa manera creo que me funcionó bastante, pero también fue suerte de que no estuve con una persona que realmente quisiera hacerme daño de verdad. Pero igual sentiste esa tensión ahí. Sí, Hablando de esto, bastante. ¿existe alguna red cicloviajera de mujeres en el que se apoyen, lleguen a lugares? Bueno, en Colombia hay varias redes de cicloviajeras que he visto y de mujeres que hacen viajes juntas. Nunca he compartido con ellas, me encantaría. Pero bueno, unas son las Enriquetas, no sé si has escuchado de Juana. Curvas en bici, que también es otro proyecto bien bonito que hacen en viajes en bici. Otras son Bike Gears y otra que escuché fue Liga Amateur. Vamos a buscarlas para saber más acerca de ellas. ¿Qué creencias acerca de ti misma y tu entorno crees que cambiaron de forma positiva siendo una mujer cicloviajera? ¿Qué creencias en mí que puede cambiar? Yo creo que uno se vuelve más positivo, uno empieza a atraer más las cosas positivas. Al principio, cuando uno empieza el viaje, dice mucho, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero con el tiempo entiendes de que no puedes apresurarte, de que no todo puede ser color de rosas y ya cuando te lavas, cuando te caes, cuando te pinchas, cuando te pasan muchas cosas, aprendes a reírte de eso y dices, bueno, vamos a volver el dolor en algo positivo y creo que eso es lo más bonito que me ha pasado, como aprender a transformar las cosas negativas en positivas. Es verdad, hace parte del viaje también esas cosas, lo que dices, como de mojarte, de embarrarte, de estar muy agotada o de que pasen estos imprevistos. Em, ¿Qué consejos le darías a las mujeres que desean emprender un viaje? Bueno, yo creo que lo primero es, muchas veces a veces la gente dice, no, es que yo tengo miedo. Yo creo que el miedo es parte del ser humano y es un mecanismo de defensa que necesitamos para también saber hasta qué límite podemos llegar, ¿no? Pero con miedo, sin miedo, hay que lanzarnos, hay que intentarlo, hay que comenzar un viaje, sea corto. em, es importante una mente positiva siempre, aprender lo básico en mecánica, claro, también. Tener claro cuáles son tus redes de apoyo. Digamos, mi red de apoyo es mi mamá, por ejemplo.
mandarle ejemplo a veces dónde voy a estar, el recorrido, apoyarse en esas redes de apoyo que cuando estamos en momentos complejos nos podemos apoyar un poco. Me Y gusta, algo muy importante que creo que es que no necesitamos la mejor bici o el super equipaje para poder salir. sino arrancar el viaje. Con lo que tenemos. A veces pensamos como, no, es que no tengo la mejor bici, o es que mi equipaje es feo, o es que mi carpa es fea, o es que solo tengo 500.000. Yo, por ejemplo, salí con 300.000 pesos de Bogotá, imagínate. Em, y pues era una locura pensar que voy a hacer toda la vuelta al mundo con 300.000 pesos, o sea, no. Pero realmente en el viaje todo va fluyendo y todo te va poniendo donde tienes que estar. Se va dando. Ya que mencionas que arrancaste, ¿cuál fue tu primer destino apenas arrancaste con esos 300.000? Bueno, yo me fui con la ilusión de hacer La Guajira. Era la idea de llegar a La Guajira. Le dije a mi mamá, ya vengo, en 2 meses vuelvo. Y me fui supuestamente a hacer La Guajira y ahí me demoré casi 3 años, 2 años y medio. Pero esa era la idea, llegar hasta Río Hacha. Y llegaste. Sí, ahí llegué, me demoré dos meses hasta Río Hacha. Y de ahí para allá, ¿cómo financiabas pues el viaje? ¿A dónde llegabas? ¿Dónde pasabas las noches? ¿Cómo manejaste todo eso? Bueno, los primeros meses fue la verdad con ayuda de mi abuelo y mis papás, de mis amigos, me enviaban por Nequi algo. Pero yo intentaba como por medio de trueques. Digamos, una vez conocí en Santa Marta a un chico que tenía problemas de alcohol muy fuerte y yo me acuerdo que pues había terminado la psicología hace poco, recientemente, y yo a él le propuse que yo le ayudaba por medio de terapia psicológica a su problema de alcohol y él a cambio me daba como un aparta estudio que tenía ahí. Y así duré un mes, ¿de acuerdo? Entonces era como un trueque entre terapia y alojamiento. Podría ser Así fue como una como terapia sobre ruedas. eso, sí. También tocaba en fundaciones, di clases a niños, niñas y adolescentes sobre la educación sexual y proponía colegios que yo dictaba a cambio de comida o de dinero o de hospedajes. También así lo logré los primeros meses. Bueno, genial esas habilidades para ese trueque y continuar con tu viaje. Cuéntame de 3 lugares que recomiendes en Colombia para recorrer en bicicleta, llegar a conocerlos. Uf, Colombia es hermoso, tenemos muchas cosas hermosas, es difícil, pero uno de los lugares más hermosos que me encantó fue la ruta del Sifón, que queda sobre la zona del Parque de los Nevados. La ruta desde Armero hasta Manizales. Toda esa ruta es hermosa, uno ve un montón de frailejones inmensos, llenos de agua, muy lindos. Se ve el Nevado del Ruiz, muy, muy hermoso. Otro destino, La Guajira, me encanta, muy lindo, aunque se ve todo su esplendor, ¿no? O sea, no solo lo lindo, sino también el tema social, que es un poco complejo y melancólico ver tanta pobreza a la vez, como que te toca el alma, ¿no? Y el tercero, el eje cafetero. El eje cafetero es sin duda muy hermoso también. Gracias por tus recomendaciones. Colombia en realidad tiene mucho por ofrecer y por recorrer. ¿Cómo crees que fue el cambio en cuanto a rutas, paisajes, a ahora estar en otro continente? Bueno, yo creo que el tema de la altura en Colombia o en Sudamérica en sí tenemos un montón de altura fuertísima. Yo creo que ya llegué hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí no hay alturas tan fuertes. Hasta el momento no he llegado a más de 2.000, por ejemplo. Em, entonces creo que nosotros aquí en Europa podemos respirar mucho más tranquilo, mucho más relajado. El verde, nosotros tenemos mucho verde, demasiado hermoso.
Aquí, pues, quizás en verano, en primavera hay un poco más de verde, pero en invierno por lo general se ve así como cafecito, como, o si no, pues lleno de nieve. Entonces creo que eso al principio choca un poco, que uno está acostumbrado pues al verde en todos lados. Sí. Claro, hay cambio de colores, de clima, todo te cambia la perspectiva acerca de muchas cosas. Mm, mm, Quisiera que me contaras acerca de Suramérica, cómo, desde dónde arrancaste, o sea, por qué lado, por qué frontera colombiana saliste y a qué país llegaste. Bueno, yo hice primero entonces Colombia y me fui hasta La Guajira y empecé a bajar hasta Medellín, bajé por Medellín al Eje hacia Pasto. Y en Pasto cogí la frontera. Ah, yo me acuerdo que yo estaba ilegal. Eso es una cosa muy fuerte que hice porque yo salí sin cédula. Me robaron en Cartagena la cédula con el celular y aún así yo dije, no me importa, yo me voy a Ecuador. Y entonces me pasé a Ecuador sin pasaportes, sin cédula, nada. Y por lo tanto no podía sellar. Entonces lo que hice fue pagarle a unos chicos piratas que te pasan la, la frontera. Pagué, me acuerdo que $11. Y esa fue la primera vez que pasé a Ecuador. De ahí pasé a Perú, igual también pagué como $20 para poder pasar la frontera. De ahí pasé a Bolivia, Bolivia entré ilegal. Luego pasé a Brasil, en Brasil igualmente, estuve un año. Luego de Brasil me da miedo pues pasar a Argentina y Chile porque allá pues no se puede hacer eso, o sea, allá es como más difícil, más restringido. Entonces decidí en Paraguay decir la verdad. Les dije, mira, la verdad es que ya tenía mi cédula, en Perú me la dieron, pero igual estaba ilegal porque no tenía ningún visto. Entonces yo me acuerdo que llegué a Paraguay y les dije, mira, la verdad, yo estoy ilegal, pero yo quiero hacer las cosas bien en Paraguay. Y entonces ellos me dijeron, ¿usted dónde es? Y yo le dije, Colombia. Y en Paraguay resulta que nos ama porque fuimos los únicos que ayudamos en la guerra de la Alianza a los paraguayos. Entonces me dijeron, no, nosotros amamos a los colombianos, venga a verla, vamos a legalizar. En Rueda Colombia, este espacio radial para conocer más sobre viajes, sitios turísticos y experiencias de nuestros cicloviajeros, en esta oportunidad con Alma. Y estábamos hablando acerca de tu viaje por Sudamérica. ¿Cuál fue el lugar que más te gustó, te sorprendió, te llevas una grata experiencia de este lugar? Bueno, hay muchos lugares hermosos en Sudamérica, es que es muy difícil, pero a mí me encantó mucho Huaraz. En Perú es la Cordillera Blanca, es tremendamente hermoso. Tiene unos nevados, unos picos altísimos, muy hermoso y el agua es turquesa, no, es como, parece la Patagonia, pero es en los Andes, entonces es muy hermoso. Y sin duda, pues bueno, la Patagonia me llenó muchísimo, es muy hermoso también. ¿Me puedes repetir el nombre del lugar de Perú? Ese no lo había Sí, escuchado. se llama Huaraz. Huaraz, Huaraz. anotado en la lista para todos aquellos cicloviajeros que deseen arrancar. Em, Hay curiosidad acerca, nos están preguntando acerca de Europa. Podemos empezar porque regresaste a Colombia, ¿no? Estuviste un tiempo trabajando, reuniendo dinero. ¿Cómo surge la idea de arrancar para Europa? Bueno, yo estaba trabajando en un call center, trabajando con portugueses y pues estaba ganando bien, pero yo no me sentía feliz. Es decir, yo podía alquilarme una aparta de estudio si quería, pero yo no sentía que estuviera haciendo lo que me hace feliz, ¿sí? Entonces, mientras contestaba llamadas, yo veía, me acuerdo que yo veía la pantalla de Windows, que era esa pantallita de montañas, lugares hermosos, y yo decía, venga, yo qué estoy haciendo acá. Y me puteaban pues toda la mañana porque yo trabajaba desde la 1 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Entonces era como que yo decía, yo no soy feliz, definitivamente. Y ahí fue cuando yo dije, no, yo voy a seguir el viaje, pero yo no estaba muy segura cómo hacerlo. Yo pensaba era volver a Uruguay, que era el país que más me encantó, a seguir mi profesión, era mi idea.
pero a la vez como que yo sentía que no podía seguir parando tanto tiempo y dije, no, vamos a hacer un viaje más largo. Y ahí se me ocurrió irme a China. Era como que la idea de llegar hasta China y bueno, después va cambiando y dije, no, pues vamos a darle la vuelta al mundo. Y ya se vuelve como cada vez más adictivo seguir, seguir y seguir. Y bueno, así fue. Seguir la ruta. Quiere decir que Mm. tú tomaste un vuelo. Yo tenía la duda, digamos, si empacaste tu bici y con esa misma que recorriste Sudamérica, estás recorriendo Europa o cómo hiciste. ¿Tomaste un vuelo, empacaste la bici o compraste otra ya? ¿Cómo pasó toda esa Entonces, transición? cuando se terminó el viaje en Sudamérica, yo estaba viviendo en Uruguay y allá yo dejé todo, yo me devolví a Colombia, fue por mi mamá para pasar año nuevo con ella y yo le dije, bueno, yo vuelvo un mes y me devuelvo. Y lo ha pagado y de vuelta, pero ella me convenció en quedarme y terminé trabajando, entonces como que ese sueño de estar en Uruguay se fue, se quedó en el olvido y mi bicicleta todo quedó en Uruguay. Entonces lo que yo hice fue volver a Uruguay, recoger unas cosas que eran importantes para mí y vender la bicicleta. La vendí y de ahí me fui por una parte de Brasil en moto y ahí en Sao Paulo cogí un avión hasta Portugal. Y ahí empezó la travesía y compré mi bicicleta. Llegaste a Portugal, compraste tu bici y ahí ya arrancaste a pedalear hace 6 meses. Eso, sí. ¿Cómo sientes que fue el choque de esa transición de llegar pues a otro continente? De pronto, claro, la cultura va cambiando, el idioma, cómo son los cicloviajeros, cómo es la cultura de viajar en bici en Europa. Cuéntanos de esas primeros cambios que sentiste. Cuando llegué fue muy duro. Yo lloré mucho la primera semana porque imagínate cuando llegué a Portugal, pues yo llegué a Lisboa, que es la capital, y todo, como todas las capitales, son un caos. Entonces, cuando yo llegué, me acuerdo que estaba pagando un hostel, que el hostel valía como 20 euros. Y me acuerdo que eran chinches y yo pegué un montón de chinches en todo mi cuerpo, duré como 2 semanas tratando de sacar chinches. Tras el hecho, el aeropuerto perdió mi maleta, parece que mi maleta llegó a África, no sé, eso fue una locura. Y entonces yo estaba en un hotel pagando, imagínate, un montón de dinero, esperando una maleta que no sabía cuándo iba a llegar, con chinches, y empecé a pasar en hotel tras hotel, y todos los hoteles de todo Lisboa estaban infestados de chinches. Y la gente, pues en las ciudades no son muy amigables, que digamos. Entonces me sentía mal, la gente me miraba mal, la gente no me ayudaba, y yo no sabía qué hacer, yo estaba desesperadísima. Y ya después llegó mi maleta y fue como que todo cambió. Pude llegar a una ciudad donde compré mi bici y a partir de que compré mi bicicleta como que la suerte cambió y ahí ya pues pude seguir, ya me sentía más libre. Viajar en Europa es muy diferente a Sudamérica porque acá las vías son adecuadas para el cicloviajero o para el ciclista. Son vías solamente para nosotros. Entonces creo que eso es muy bueno porque por eso también, primero, no hay tantos accidentes como en Sudamérica, que tú escuchas, no, murió tal ciclista. En Bogotá, por lo menos, hay muchos ciclistas muertos todo el año. Aquí en Europa no, porque pues por lo mismo la infraestructura es muy buena. Acá, digamos, si tú te metes por las autopistas, pues te multan. Son autopistas que van a 200 por hora, a 100 por hora, o a veces algunos países ni siquiera tienen control de velocidad. Entonces, creo que eso es lo bueno, que puedes ir tranquilo, en una vía solo para ti. Sí, en ese aspecto facilita muchísimo más la seguridad para el cicloviajero. Sí, total, es mucho más seguro. Y de Portugal, ¿qué fue lo que más te gustó? Nos decía que no aceptar consejos a veces era la mejor decisión. Estás mencionando lo de las estaciones, lo del cambio de clima. Digamos que acá en Colombia el clima trópico igual también hay cambios drásticos pasando de departamentos, de territorios. Pero entonces, ¿cómo manejaste de pronto el planear tu equipaje y todo esto, contando con que ibas a estar en un lugar con estaciones? Actualmente
ya está por acabar el invierno. ¿Cómo planeaste eso? ¿Cómo lo has llevado a cabo? ¿Y cómo te has sentido pues ya con estaciones? Bueno, yo creo que uno nunca está preparado para un invierno en Europa. Yo no tengo un buen equipaje, la verdad. Yo tengo el mismo sleeping, la misma carpa que usé en todo Sudamérica. Es un desastre mi carpa, la verdad. Se llena de agua y te toca, se inunda. Tengo que cambiarla, la meta es esa. Eh, Mi sleeping es de 5 grados, debería tener un sleeping de -5 por lo menos. Entonces lo que yo he hecho es como tips de supervivencia y prácticamente es coger el sleeping y ponértelo hasta acá y no dejar que entre ningún tipo de vacío, poner mucha ropa dentro, no dormir con mucha ropa porque uno a veces piensa que entre más ropa tengas pues más calor, pero no. El sleeping tiene como un protector térmico y si tú tienes menos ropa, pues el sleeping realmente te va a ayudar a cubrir con ese protector térmico. Entonces aprender todo eso te ayuda a tener también esos cositos de agua en el estómago, en los pies, cuando hace mucho, mucho frío. El frío más extremo que he vivido es -6 grados, -8 grados. Y eso fue lo que hice y pues no morí, funcionó, pero también tratar de saltar antes de dormirte, tomar algo caliente, todo eso como que va ayudando. Pero la verdad es que necesito mejorar mi equipaje para el próximo invierno porque sí es complejo. Sí, ya aprendiste de este invierno y seguramente en el otro ya vas a tener muchísimos más tips para mejorar. Mencionas esto y me pregunto, ¿dónde te has hospedado? ¿Siempre en carpa o actualmente me decías que estás en un aparta estudio, pero en lo que has recorrido estos 6 meses, ¿cómo lo has manejado? ¿Has llegado a hostales, hoteles, has hecho voluntariados? Pues y más contando con lo que nos dices y es que preciso estás en invierno. Pues en Europa la verdad no es fácil pagar un hotel, es muy difícil. Yo los primeros días que estuve en Portugal pude pagar, pero después de eso nunca más estaba en un hostel porque es muy caro. Imagínate pagar 20, 30 euros por noche, es una locura. No, no podría. Lo que he hecho es acampar mucho, a veces toco las puertas de las casas y digo como, hola, soy Vanessa, ayúdame a dormir en tu jardín. Muchas veces la gente me ha dejado entrar, pero también tengo otras aplicaciones que me han servido mucho, que es Shower. Es una aplicación como de red ciclista, en donde hay muchas casas de gente que cicliza y te ayuda, te dejan dormir en sea una sala, sea una cama, o a veces también pues el jardín. Couchsurfing también ha sido otra de las aplicaciones para poder hacer esto y poder dormir también en la casa, pero casi siempre ha sido así y camping. O sea, es muy, digamos, esto del aparta estudio es porque es un país muy barato y pues se puede pagar, digamos que, bueno, si uno tiene alguna forma de hacer dinero, ahorita pues yo estoy viajando con artesanía y pude como hacerlo, pero realmente no es una oportunidad que puedo hacerlo todo el tiempo en Europa porque digamos, ponle tú un apartado estudio de estos en Italia, no bajaría de 800 euros. Entonces es imposible pagar un apartado estudio así. Es como un caso extraordinario, pero normalmente a campo o en casa de personas. Ok. Te quería preguntar eso, lo de las artesanías. Me dices que entonces prácticamente estás financiando el viaje con las artesanías. ¿Qué vendes? ¿Cómo lo haces? Entonces, mira, yo tengo estas artesanías, están un poquito desorganizadas y prácticamente son así como pulseritas, tengo collarcitos, todos macramé, todos hecho a mano. Estas pulseritas, ay, ¿dónde están? Se me cayeron. Bueno, hay unas pulseritas de Colombia que traje también. Y lo que voy haciendo es las personas que están en la calle, en un lugar turístico, sobre todo en la plaza o sentados, los voy abordando. En este caso los abordo en inglés. Les digo siempre, bueno, tú hablas inglés. Les digo que yo no sé hablar muy bien inglés, pero ahí como que tengo un guión y les digo pues acerca de mi viaje y tengo pues ya unos precios, unos valores y la gente le va apoyando a uno comprándole una pulsera o un collar y de esa manera pues ahí uno se va sustentando poco a poco. Bueno, ahí vas vendiendo, vas moviendo. Creo que la artesanía salva a la mayoría de cicloviajeros.
hace parte del Sí. equipo. Ya estamos llegando al final de Rueda Colombia y para finalizar me gustaría que nos dijeras dos lugares de Europa de lo que has recorrido que nos recomiendes a aquellos cicloviajeros. Bueno, yo ahora estoy recomendando mucho los Balcanes, porque es que los Balcanes en Latinoamérica no los escuchamos para nada. Los Balcanes está compuesto por Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Kosovo. Creo que son países excelentemente hermosos, con montañas, con mar, los mejores climas de toda Europa y sobre todo las personas son muy hospitalarias. Yo creo que son los europeos que sacan la cara por Europa prácticamente. Son personas muy generosas, me encanta. Los invito a venir a los Balcanes, en general es muy lindo. Y otro país así que me encantó. Tus aventuras a corto plazo, ¿para dónde arrancas? Ahorita estás descansando, recargando, ¿para dónde vas a arrancar? Voy para Albania. Albania es uno de los países más económicos de los Balcanes y también tiene índices altos de pobreza, según Google, pero dicen que es hermoso también y tengo unas expectativas bien altas de ese país. Bueno, queremos igual seguir en contacto y saber, igual tu meta es llegar a China, entonces esperamos comunicarnos contigo y saber cómo te fue llegando a China. Gracias. ¿Aproximas más o menos en cuánto tiempo estar en China? Yo digo que 5 años. Yo quiero llegar hasta China, Japón. Yo digo que 5 años, pero pueda que sea más, no, no sé, que venga lo que tenga que ser. Sí, igual te queda aún harto por recorrer y disfrutártelo a tu tiempo, Eso, disfrutando el presente. así es. Gracias por el espacio. Gracias a ti y ya si quieres despedirte con algún consejo para nuestros queridos oyentes. Bueno, pues yo les quiero decir que se lancen, que no piensen tanto, a veces uno piensa mucho en hacer algo, no solo un viaje, sino cualquier sueño que ustedes tengan en la cabeza, cualquier idea que tengan y que la gente les diga, no, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? No importa, háganlo. Háganlo que esta vida se va muy rápido y lo que importa es lo que vivimos y lo que somos aquí en el ahora. Gracias Vanessa por habernos acompañado en Rueda Colombia. Nos vamos a despedir con una última recomendación, la canción que nos pediste, Tren al Sur, de Los Prisioneros, banda chilena. Esta canción fue estrenada en 1960 y hace parte del álbum Corazones. Tremenda canción, así que nos vamos a despedir con esta canción. Gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos. No olviden seguirnos en este viaje radial por Rueda Colombia, en Urdimbre Radio 100.6 FM, en alianza con Vivico Viajeros en Bicicleta por Colombia, para conocer más aventuras de viajeros y aventuras emocionantes. Con el patrocinio de Café Maxine. Hasta el próximo miércoles a la misma hora, 5 pm. Quien los acompañó, Sara Ríos, y en el máster, Diana Orduz. Quiero enviarle un saludo especial a Lola, quien siempre nos sintoniza. Y nos encontramos hasta el próximo miércoles. Una feliz semana y nos vemos dentro de 8 días.